Hola, mi nombre es Bruno Del Ponte, soy doctor en estudios internacionales por la Universidad de Birmingham. Soy docente de análisis de política exterior y seguridad internacional en distintas universidades en Argentina, la UNSAM, Flaxo y Ditela. Y estoy en este momento aquí en Santiago de Chile, invitado por el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, dictando un curso de seguridad internacional en el contexto del doctorado en estudios internacionales que está iniciando. Para hablar del estado actual de la cooperación en defensa y seguridad en América Latina, yo diría que es una expresión semejante a lo que vemos en el resto de los ámbitos de la regionalización y el regionalismo latinoamericano, que en este momento está bastante fuera de agenda. De la misma manera que la UNASUR fue desmembrada hacia mediados de los 2010, que el Mercosur ha perdido centralidad en la discusión política, que la CELAC no es parte de los debates diplomáticos centrales para muchos de los actores de la región, los distintos mecanismos vinculados a la cooperación en defensa y en seguridad también han perdido centralidad y los temas que en su momento trataban de gestionar o de acercar a los países en la región. El caso más notorio tal vez sea el Consejo de Defensa Suramericano, que se desmembró junto con la UNASUR, pero incluso también otros mecanismos dentro de la OEA han perdido la centralidad que supieron tener en décadas pasadas, y lo que queda a lo sumo son muchos esfuerzos de orden bilateral. Se mantienen los mecanismos de confianza mutua que se han desarrollado entre Argentina y Chile, Argentina y Brasil, entre Brasil y Chile y tantos otros países de la región, para acercar a sus tomadores de decisión, a sus militares, que sus Fuerzas Armadas se conozcan, desarrollar alguna capacidad de interoperabilidad, algún tipo de despliegue conjunto, por ejemplo la campaña Antártida conjunta y el patrullaje del Mar de Oces entre Argentina y Chile. Esos esfuerzos bilaterales persisten, pero lamentablemente se ha perdido el impulso, el ímpetu que supieron tener otras instancias de cooperación de orden más multilateral a nivel regional, y creo que en última instancia eso es en detrimento de los intereses de la región y de la cercanía de los distintos países que componen América del Sur. De los principales logros que yo destacaría en la cooperación regional latinoamericana y sudamericana vinculada a temas de defensa, creo que tienen que ver en todo caso con haber logrado sortear crisis o estabilizar situaciones de una manera autónoma, sin necesidad de recurrir a actores extrarregionales, lo cual le ha dado mucha legitimidad. Los ejemplos tal vez más exitosos o más interesantes pueden surgir de los 80, lo que fue el grupo de Contadora y el grupo de apoyo a Contadora, que eventualmente deviene en el grupo de Río, que más allá de la crisis centroamericana, ante la cual pretendieron presentar respuestas o algún tipo de apoyo y legitimación regional, siguió trabajando durante la década de los 90 y hasta principios de los 2000. Ese es un ejemplo, una instancia me parece muy, muy destacable. Pero si venimos más acá en el tiempo, el Consejo de Defensa Suramericano, que fue una instancia muy original, que se constituyó dentro de la UNASUR, de la Unión de Naciones Suramericanas, fue una propuesta súper interesante porque primero pretendía dar respuesta, o fue una reacción, mejor dicho, a una inestabilidad regional que surgió por un conflicto entre Colombia y Ecuador, al cual se sumó Venezuela eventualmente, y que la propia región intentó abordar y resolver, o por lo menos generar mecanismos para evitar nuevos conflictos de ese estilo, y que además proponía instancias de diálogo, de cercanía, de intercambio de información, de construcción de confianza mutua, de desarrollo eventualmente incluso de doctrinas o entendimientos comunes, y se llegó incluso al intento de desarrollar un avión entrenador de manera conjunta, que son formas de acercar a los países, de generar conocimiento mutuo entre los militares y entre los funcionarios civiles de los respectivos ministerios de defensa, que siempre me parece una contribución sumamente útil para generar una región más estable, con una paz más positiva y no solamente con ausencia de conflicto, y que en última instancia, como decíamos hace unos minutos, tal vez es una experiencia que lamentablemente se terminó perdiendo,
pero que fue muy positiva. En mis últimas publicaciones, en mis últimos trabajos de investigación, trabajé dos temas puntuales. Uno es el impacto de la pandemia de COVID-19 y sus implicancias para la seguridad regional, y otro fue el desarrollo de capacidades de ciberdefensa a nivel regional. Los dos, creo, demuestran características interesantes a resaltar que demuestran, en todo caso, la falta de una cooperación regional más nutrida y la manera en la que en realidad los países de la región se podrían beneficiar de haber tenido aproximaciones más cooperativas a estos dos casos. En la instancia del COVID-19 lo que vimos, la primera reacción en términos generales fue un sálvese quien pueda, por ponerlo de alguna manera, y reacciones nacionales muy separadas unas de otras, muy poco diálogo entre los respectivos gobiernos, y recién las instancias de solución de dificultades generadas por la pandemia de manera cooperativa llegaron ya muy entrado el conflicto. De haber existido, de haber estado operando alguna instancia de diálogo regional, de haber habido mecanismos de facilitación, de intercambio de mejores experiencias, creo que hubiera habido una respuesta más coordinada. También, ¿por qué no?, si hubiera existido el Consejo de Salud Suramericano, también desmembrado cuando se rompe la UNASUR, hubiera habido posibilidad de negociar de manera conjunta la compra de vacunas. Creo que cómo transitamos en América del Sur la pandemia, en tanto las respuestas y la securitización que se hizo de la pandemia en cada país, demuestra la necesidad de una coordinación y una cooperación mucho más activa, mucho más nutrida de mecanismos y canales institucionalizados. Por otro lado, también la capacidad el desarrollo de capacidades de ciberdefensa demuestra una enorme descoordinación para países periféricos, no centrales, dependientes tecnológicamente, frente a una tecnología o un campo como es el de la ciberdefensa, que es nuevo para gran parte de nosotros. En general, el trabajo se hace buscando socios extrarregionales. Estados Unidos, Israel, España han sido muchos de los proveedores tecnológicos, que nos pone en una situación doblemente dependiente. No manejamos, no controlamos las tecnologías que estamos incorporando, pero además tenemos una dependencia en el largo plazo de estos proveedores tecnológicos, que si bien al día de hoy pueden ser aliados y pueden ser cercanos, siguen siendo potencias externas que en última instancia uno tiene que contemplar que tienen intereses propios. Con lo cual veo también acá un faltante en el diálogo entre los países de la región para intentar abordar esta temática, identificar amenazas, generar capacidades de manera conjunta en un ámbito que es sumamente desafiante y que además atraviesa todos los ámbitos del Estado. Creo que en términos de oportunidades para la cooperación a nivel regional, siguen existiendo las mismas que hace algunos años. Tenemos un recorrido hecho, tenemos una construcción de confianza que ya está establecida, las hipótesis de conflicto tradicionales han sido mayormente desterradas entre la mayor parte de los países de la región, ya están establecidos ejercicios militares conjuntos, patrullas conjuntas, incluso también fuerzas de despliegue para operaciones humanitarias de manera conjunta. Creo que en todos esos ámbitos se puede seguir profundizando, se puede seguir trabajando, pero creo que también es importante, en la medida en que el contexto político lo habilite, intentar recomponer algo de lo que fue el Consejo de Defensa Suramericano. Tal vez con otro nombre, tal vez con otros objetivos concretos en el corto y en el mediano plazo, pero juntar a funcionarios políticos de los ministerios de defensa, además de militares que ya tienen sus instancias de diálogo, es un agregado, es una oportunidad que los países de la región no pueden dejar pasar. Tiene que ver con pensar nuestra seguridad, nuestra defensa desde la región, con nuestros vecinos como aliados, como socios, como cooperantes y no como amenazas o como fuentes de peligrosidad, y eso, aporta no solamente a la seguridad regional y a la cooperación en defensa a nivel regional,
sino que aporta la estabilidad de América del Sur en su conjunto. Y creo que es por ese lado que habría que explorar más oportunidades. Puede ser por el intercambio de conocimientos, por mayor transparencia, por instancias de reuniones y diálogos, o incluso por el desarrollo conjunto de algún tipo de sistema de armas o de entrenadores, como ya se ha explorado en el pasado. Pero en todo caso, eso es conducente, me parece, es indispensable para poder pensar en América del Sur y América Latina como una región de paz en términos positivos, en términos efectivos, y no solamente como una región que se da la espalda en la cual hay paz porque hay ausencia de conflicto.